Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos esta semana, gracias por acompañarnos. Aquí estamos como todos los días a través de semana.com y de todas nuestras redes sociales. Saludamos a la concejal de Bogotá, Lucía Bastidas. Bienvenida, Lucía, a Semana. Querida Vicky, un abrazo para usted, para Jairo y para todos quienes están conectados en este momento en semana.com. Dígame qué vamos a hacer con Bogotá. Anoche la noticia era, después del caos de 2, 3 días con el cuento de las protestas de las motos, anoche era una situación inmanejable en el Parque Nacional, con las personas que permanecen allí de las comunidades indígenas y que no han tenido ninguna solución y se tomaron el parque y así se quedó. ¿Qué vamos a hacer con Bogotá? La inseguridad. ¿Qué vamos a hacer con Bogotá? Bueno, Bogotá está viviendo una anomia social en que todo el mundo hace lo que le da la gana, en el que no hay control, basuras, desorden, tomas. 7 meses lleva el Parque Nacional. En el Parque Nacional lo que pasó anoche fue un secuestro de personas que estaban dentro de los campos particulares, que las amenazaban con tirarles piedra y palos porque estaban ellos pasando en ese momento y pusieron barricadas al lado y lado. Utilizaron a los niños como escudo humano, pero además hay información de organismos de control de que allí adentro hay violaciones de menores de edad. Está pasando de todo. Acabaron con el parque, acabaron con el comercio del sector. Los vecinos están realmente alarmados y los estudiantes que tenían algunas actividades de deporte y recreación y que utilizaban los escenarios del parque, pues simplemente no los han podido utilizar. Y esto atenta contra los derechos de todos. Le quedó grande al gobierno distrital, le quedó grande resolver ese tema del Parque Nacional, porque lo hemos dicho aquí, Vicky, y lo saben ustedes, hay vividores detrás de las víctimas, quienes solidariamente llevan algunas ayudas al Parque Nacional, pues adentro hay chazas donde le revenden lo que la gente va a llevar. Y hay muchas de estas cosas que las sabe el director de víctimas de Bogotá y no hacen nada. Parece que la policía, parece que la personería, que la administración le tiene miedo al tema de los indígenas, que además estaban tirando dardos con veneno, que tenían machete los niños. Es decir, es una película de terror lo que vivimos anoche en la ciudad de Bogotá. Y nadie parece darse cuenta, porque esa es la verdad, Lucía. Usted nos está contando todo esto, por eso ya se nos volvió paisaje, ya la gente pasa por el Parque Nacional y sabe que eso está ocupado, y punto. Pasan por el Parque Nacional con miedo. Los vecinos no volvieron a hacer sus rondas de ejercicios por la mañana para tener el libre derecho a la movilidad y a la tranquilidad. Parece que los derechos que importan son de los vividores que están allá, las víctimas, porque además también me han dicho, lo que pasa es que los funcionarios no los dejan hablar, que allí hay, unos son los indígenas que vienen de otras zonas, pero hay gente indígenas que viven en Bogotá y que están mirando a ver qué pescan de lo que logren negociar con el gobierno nacional y distrital. Lucía, pero cuando usted dice esto ya se salió de manos, le quedó grande a la alcaldía, a la alcaldesa de Bogotá, ¿por qué es? ¿Por qué hemos llegado a esto? Si van más de 7 meses y ¿por qué no hay una solución? ¿Por qué sigue pasando eso si, como usted nos está contando, incluso ya se están cometiendo o se estarían cometiendo delitos ahí en esa zona de Bogotá? Porque falta autoridad. Yo creo que cuando tenemos una toma de 7 meses, cuando han puesto diferentes alternativas de llevarlos al Parque La Florida, cuando han planteado incluso alternativas que querían afectar a los vecinos de Las Cruces, llevándolo allí al Polideportivo de Las Cruces, es que no hay autoridad. Es que al gobierno distrital y a la personería, en este momento está el gobierno distrital y la personería en una nueva reunión. Primero, ellos no querían que los caracterizaran, que si no eran de ellos, entonces no los caracterizaban, que no permitían que nadie vaya allá. Eso es una sola zona donde ustedes y nosotros no podemos entrar, que simplemente ellos deciden quién usa celular, quién no usa celular. ¿Saben por qué? Porque no quieren que todos nos demos cuenta de los horrores que estamos viviendo allá. Falta de autoridad es lo fundamental. ¿Cuántas personas hay allí? ¿Hace cuánto llegaron? Cuéntenos esa historia, Lucía, de cómo ocurrió. Pues acuérdense que al principio hablaban de 150 familias, luego de 350. Resulta que con la caracterización que decidieron aceptar porque la tutela lo ordenaba, hay 1.585 personas.
Estuvieron en el Parque La Florida que dio Lidipron, allá tampoco. Miren que las personas que han atropellado, y lo lamentamos por supuesto como cualquier ser humano, como cualquier bogotano, es porque están saliendo ebrios allá y se le tiran a los carros. Miren que en estos días salió un señor de un taxi y salió disparado pues ante la amenaza que vinieron todos a darle palo. Dentro de esos 1.585, recuerden, 613 niños que han visto sin ropa, totalmente desnudos en el canal, que el canal lo cogieron de baño público, que han tumbado árboles. Y yo veo a los ambientalistas, yo veo a los demócratas absolutamente callados y silenciosos, como si esto fuera parte del paisaje. Entonces aquí se van dando tomas y tomas y la alcaldía no tiene autoridad para resolver el problema de una vez por todas. Yo quisiera, Vicky, que entrevistaran a Vladimir, el director de Víctimas de Bogotá, nos cuente la verdad a todos los bogotanos y a todos los colombianos. Mucha gente quería retornar, pero hay muchos de esos 1.585 que están en Bogotá, que viven en Bogotá, pero que están mirando que pescan de acuerdo a las negociaciones que hagan de lo que están pidiendo. Porque ¿qué piden? Vivienda, porque piden subsidios, porque piden educación, porque ya se han acostumbrado que hacen este tipo de negociaciones para pescar en río revuelto con la institucionalidad bogotana, y yo no sé por qué es el miedo que le tienen, o si lo quieren dejar esperar hasta que tengamos elecciones, porque son grupos de presión también política. Lucía, y anoche, ¿por qué se desató ese desastre de lo que ocurrió? Más de 30 personas heridas, 3 civiles, policías, mujeres y demás. ¿Qué causó esto? ¿Por qué llegamos a estos destrozos y estas agresiones? Porque hubo una agresión, un atropellamiento contra una indígena que iba sola, no iba con ningún niño, porque como te digo, están tomando y bebiendo y salen a la carrera séptima, que sabemos que hay bastante tráfico vehicular, y a partir de allí salen todos los indígenas con machetes y con palos a agredir, y lo que hicieron, como te digo, fue barricadas a un lado y otro, porque esto fue entre la 34 y la 39 que ustedes conocen, fue en ese trayecto, pusieron barricadas. Cuando pasan este tipo de actuaciones, lo que hace la policía y los gestores de convivencia es sacar en reversa los carros, pero aquí hicieron barricadas los indígenas y la gente que intentó bajarse, pues la estaban agrediendo con palos y con piedras. No hay ninguna excusa para que nosotros permitamos este tipo de actuaciones. Estaban tirando dardos con veneno, agredieron a 9 gestores de convivencia de la Secretaría de Seguridad y a uno de la Personería de Bogotá. Agredieron a policías, tienen machetes, utilizaron a los niños como escudos humanos. ¿Y dónde están los defensores de los niños? ¿Dónde está el ICBF protegiendo a estos niños? Porque los ponen de escudo, es para que no pase absolutamente nada. Miren ustedes las imágenes con detenimiento y se van a dar cuenta de lo que está pasando. Dígame una cosa, Lucía, ¿de quién es la responsabilidad de lo que está pasando en el Parque Nacional? La responsabilidad en primera instancia es del gobierno distrital y de mirar con el gobierno nacional y cruzar cuáles son las peticiones que están haciendo, porque no hay retorno para los que quieren hacer retorno en la ciudad. En 2 semanas de caracterización no se han dado respuestas de los indígenas, a los indígenas. Tenemos 2 tutelas de por medio. Aquí todos es como que sacando el cuerpo y lo siguen dejando ahí en pésimas condiciones para el entorno y para los mismos indígenas que están allí. Pero los que están ganando, en todo caso, es como siempre, los vividores de las víctimas, que repito, el gobierno distrital sabe que se están dando, que no son autorizados por el gobierno nacional, por la Oficina de Indígenas del Ministerio del Interior, pero que el gobierno distrital los ha dejado que pasen y que pasen y que pasen, y de 350 ya estamos, dizque en 1.585 personas, de las cuales 613 son niños y niñas que están a la deriva. Lucía, pues este gobierno distrital está en manos, pues la cabeza es la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Yo quisiera que usted le hable a la alcaldesa de Bogotá en este momento. ¿Qué le dice a Claudia López sobre lo que está sucediendo? Bueno, a la alcaldesa Claudia López que se ponga a gobernar en todos los sentidos en la ciudad, que limpie la ciudad, que recoja la basura, que acabe con los cambuches que hay por todos los puentes vehiculares y peatonales de Bogotá, que la ciudad la dejó convertir en una bodega de reciclaje a cielo abierto,
que estamos inseguros, que tenemos miedo. Me parece bien la Claudia que hemos visto en los últimos días de la mano con el gobierno nacional, condecorando policías, entendiendo que es con las fuerzas militares que hay que trabajar, pero nos dejamos coger ventaja. Y la delincuencia y el caos que tenemos en la ciudad, mal parqueados por todas partes, los trancones. Ahorita estamos en un debate aquí en el Consejo de Bogotá y uno no ve una apuesta de gobierno, sino cada uno en su islita, y creo que eso es parte de lo que está pasando en la ciudad. Entonces, alcaldesa, resuelva el problema. Mire que los vecinos del Centro Internacional, alrededor del Parque Nacional, pagan impuestos, están siendo agredidos físicamente y están siendo todo el tiempo buscados por los indígenas para que les den plata, los están atracando. Es decir, esto fue en una bomba social en pleno corazón de la ciudad, como es el Parque Nacional, que es un activo, que es un patrimonio de los bogotanos. Entonces, alcaldesa, gobierne, serénese y resuelva ese tema de una vez por todas. Póngase de acuerdo con el gobierno nacional, con quienes se tenga que poner de acuerdo, y un llamado de atención también aquí a la personería. Hacen reuniones pues, después de cada crisis y una reunión de emergencia y va toda la institucionalidad, pero la gente queda ahí en el parque y el problema le sigue quedando a todo el entorno que tenemos en el corazón de Bogotá en este momento. Lucía, al margen de lo que está pasando en el Parque Nacional y de lo que pasó anoche, hay otra situación que se ha gestado todos estos días y que la hemos visto, y una ciudad completamente con vías colapsadas por cuenta de la protesta de las motos. Anoche se reunió con los motociclistas, alcaldesa, y terminó echando de alguna manera para atrás parte del decreto que había lanzado y por lo cual se dieron las protestas. ¿Hay improvisación? ¿Por qué no se reunió primero con los motociclistas y luego sí sacó el decreto? Bueno, yo creo que hay improvisación y hay tiempos tardíos en resolver los temas de seguridad en Bogotá. Para resolver los temas de seguridad, lo primero es reconocerlo, y creo que lo ha reconocido. Yo he apoyado la medida del parrillero, no solo ahora, sino en el gobierno de Enrique Peñalosa, y en ese momento era para motos de alto cilindraje y que no tuviera en cuenta a las mujeres, como efectivamente lo hizo. Faltó socialización, faltó que se sentaran con las organizaciones de motos, porque ya venían ellos trabajando de la mano a propósito de lo que pasó el año pasado y en la pandemia. Entonces sí falta comunicación y falta socialización antes de tiempo. Aquí dejamos que se nos exploten las bombas y luego nos sentamos a hablar con los contradictores. Dejamos que los de la primera línea cogieran vuelo. Aquí están amenazando con que el 28 de abril van a tener epicentro las primeras líneas y las protestas, dizque para celebrar un año del paro nacional. Entonces, si la alcaldesa no se pone de parte de la mayoría de ciudadanos, porque las encuestas lo dicen, los bogotanos estamos en contra mayoritariamente de las protestas violentas y de el vandalismo que han hecho. El 70% está en contra de ese vandalismo que están haciendo, y si no se pone las pilas la alcaldesa, pues ese epicentro del Parque Nacional, esos campamentos que sigue habiendo en Kennedy, porque estoy segura que se trastearon los que desalojaron el 31 de marzo de las Galias, las primeras líneas haciendo sus convocatorias, pues van a estar por toda la ciudad haciendo daño. La alcaldesa está improvisando con la inseguridad, está improvisando con las decisiones de Bogotá, las obras están retrasadas, usted no ve personas guiando las obras que tenemos para que sepan que hay desvíos o no. Es decir, anomia social es lo que está viviendo Bogotá, y creo que la alcaldesa pareciera que desde la bomba, que por desgracia nos costó la vida de 2 niños, se hubiera dado cuenta que esto de verdad no es percepción, sino que es realidad. Pero fíjese que en estas marchas, en estas protestas de los motociclistas, que hay que decir, la mayoría pues se comportó bien, pero iban incluso acompañados de policías. Pero vimos imágenes desafortunadas, hechos desafortunados, como algunos de estos motociclistas agrediendo a la policía, que era quien los estaba acompañando y cuidando para que todo pareciera normal. Es un bárbaro el que se le tiró a ese policía a pegarle. Pues el video es de verdad desastroso. Es que aquí tenemos una narrativa de odio contra la policía y contra Transmilenio. Yo creo, cuando alguien tiene, y el que le agredió al policía tenía la bandera de Colombia al revés, no sé si se dieron cuenta, que ha sido un símbolo de los que están haciendo las protestas vandálicas en Bogotá. El general Camacho pidió una recompensa para quienes miren
quién fue este vándalo que agredió a la policía de esa manera. Simplemente el hecho de tener un uniforme y de estarlos cuidando. Yo resalto que las manifestaciones fueron masivas de los motorizados, pero estuvieron tranquilas en general y creo que eso es importante resaltarlo. Aquí nadie está en contra de las protestas pacíficas, pero no cuando se convierten en quemar colegios, en quemar Transmilenios, en agredir policías, en quemar CAIs, en acabar con el Parque Nacional, porque si nos ponemos a ver durante estos 27 meses de gobierno, eso es lo que ha pasado por desgracia y lo estamos padeciendo. Los bogotanos nos estamos acostando temprano, la gente le da miedo caminar, no le gusta, siente que hay una moto al lado y como se incrementaron los robos con motocicleta, el hurto de celulares con motocicleta, los fleteos con motocicleta, entonces pues estamos todos con miedo. No me digan que ustedes y los que nos están viendo a esta hora no se sienten miedosos cuando tiene esa sensación de una moto cercana a usted, a que le robe el teléfono, que le rape el bolso o que lo esté agrediendo de una u otra manera. Lucía, para ir terminando, una pregunta. ¿Es cierto que usted ha tenido amenazas en los últimos días? Usted vive recorriendo Bogotá, vive buscando cómo están las comunidades, poniendo en evidencia muchas cosas que aquí nadie se da cuenta si usted no las saca. ¿Ha tenido problemas de seguridad? Sí, en los últimos 15 días, mañana hace 15 días, empezaron las amenazas por denunciar lo que es una realidad, de que las primeras líneas están infiltradas, de que Simona y alias La Flaca y alias Simona pues hacen parte de la primera línea como lo tienen ellas en escudos azules, en que están convocando. Hoy estaban unas convocatorias, vamos a ver cómo está el Parque Nacional, porque estaban convocando, que las primeras líneas las dejamos al garete. ¿Qué son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes representan? ¿Quiénes los financian? ¿Quiénes los organizan? Por primera vez en mi vida, y usted ya, como la han amenazado tanto, está acostumbrada, tiene escolta. Yo nunca había querido tener policía ni nada, porque creo que la policía debe estar en la calle, pero me dijeron los organismos de seguridad del Estado, tengan menos, mientras pasa la coyuntura electoral y las elecciones, tengan unas escoltas. No nos van a callar, seguimos acompañando a los vecinos de los barrios. Pero mire cómo son las cosas, Lucía. Ahí está alias Simona, tranquila, se metió a una iglesia, violentó a los feligreses y respetó la fe católica, no pasó nada. Y lo que dice es que eso es arte, que eso es un artista. Pues de arte sabemos que no tiene nada, como alias La Flaca en el colegio. Las amenazas mías fueron más por alias La Flaca, que se iban encima, que si ella la detenían pues yo iba a responder, que muerte a uribistas, porque me catalogan uribistas, porque aquí defender los intereses de la mayoría, entonces ya te ponen un moquete de que eres uribista, de que eres fascista, pero vamos a seguir defendiendo a la mayoría de bogotanos que se sincronizan con lo que estamos diciendo, con lo que estamos planteando y saben que tenemos toda la razón. Simplemente para despedirla le quiero leer un trino de un compañero suyo en el Congreso, de Diego Cancino, y muestra las imágenes de lo que pasó anoche en el Parque Nacional y dice: es una grave violación de derechos humanos lo que pasó en el Parque Nacional con los indígenas. Son víctimas del conflicto, han sido desplazados y violentados. Ahora en Bogotá los revictimizamos, debe ser, y violentamos a niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. ¿Qué opina? Una violación a los derechos humanos de los que se iban transportando por la carrera séptima en sus carros particulares, en los buses, a las mujeres embarazadas que amenazaron, a los niños. Aquí todos son víctimas de esos vividores de los indígenas. Y yo creo que el concejal Cancino siempre mira para un solo lado. Él ve que en las Américas solamente agredieron a los niños juiciosos que estaban quemando buses, pero no cuenta nunca lo que cometieron contra la policía. Y en mataron a una persona, no olvidemos que asesinaron a una persona. A un ingeniero civil que mataron, eso no lo ven. Aquí hay unos concejales que creen que la ciudad está perfecta, que no pasa nada con la población civil, que es parte de la protesta que la gente tenga que aguantarse, caminar 4 y 5 horas. Dicen, ay, pero eso es parte de la protesta, así que se sacrifiquen un poquito. Entonces yo muestro la otra cara de la moneda, que es lo que quieren la mayoría de bogotanos decir: luchen por nuestros derechos, nosotros estamos trabajando, nosotros pagamos impuestos también. ¿Quién defiende a la gran mayoría? No, nos hemos concentrado en las minorías y hablamos de derechos y derechos, pero no estamos hablando de deberes.
Gustavo Bolívar dice, atacar con el ESMAD a las comunidades indígenas que claman por ayuda en el Parque Nacional es criminal. Denles el voto a Petro y a Francia de hoy. En 4 meses se acaba esa máquina de desgracia humana. Hay niños y mujeres embarazadas afectados. Mal, Claudia, muy mal. Mal el señor Gustavo Bolívar, mal Claudia. Aquí tenemos que defender la democracia. Yo lo he dicho en mi partido, que solamente quiere que votemos por Petro, por Rodolfo Hernández o por el señor Sergio Fajardo. Ni un solo voto para Petro. Petro es el animador del caos. Petro es el que incita a esa violencia. A él le sirve tener la ciudad y el país incendiado porque saca réditos políticos, pero yo estoy completamente segura que va a primar la sensatez de los bogotanos y de los colombianos. Lucía, mil gracias por estar con nosotros. Un abrazo y cuídese mucho, por favor, y que la cuiden. Ese es el deber del Estado. Muchas gracias, Vicky, Jairo. Un abrazo para todos. Un gusto estar aquí en semana.com. Son las 12 del día, 37 minutos. Ya regresamos. Esto es Semana.